¿Qué? Su misericordia. Un saludo muy especial a los que están en los medios. Cristo Jesús le ama. Dígale al que está a su hermano, al que está a su lado. Cristo Jesús le ama. Sonríele porque Cristo está viniendo. Cristo está viniendo. Dígale usted ahí al que me está viendo ahora, al que está a su lado, Cristo te ama. Sonríele porque Él viene. Este es el primer mensaje del año. Y Cristo tiene un mensaje maravilloso. Vamos a procurar este año ser hijos de Dios. Vamos a comportarnos como tal. Si usted quiere ver prosperidad, si usted quiere ver bendición, usted tiene que comportarse como un hijo de Dios. Veamos qué dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Escuchen esto. Claro, el mundo no nos conoce. Una vez que usted nace en la simiente del Hijo de Dios, escuche, eres guiado por el Espíritu. Eres llevado a toda verdad y a toda justicia, y todas las cosas te son reveladas. Por lo tanto, comienzas a oponerte a las obras de la carne, a las tinieblas, a las obras del mundo. Claro que es así como lo dice. El mundo no nos conoce una vez que nacemos de nuevo. Cuando morimos con Cristo y resucitamos con Él, somos una nueva criatura. Y el mundo no nos conoce porque pensamos diferente, porque vemos las cosas diferentes, no las vemos como las veíamos. Comenzamos a ser más conscientes de cada cosa y a vivir en una fe verdadera, en una unidad en el Espíritu, en una comunión con Dios. Por eso es que no nos reconoce. Pero ¿qué nos importa a nosotros si nos reconoce o no? El Padre sabe qué hay en cada corazón de nosotros y conoce nuestras intenciones. Ahora mire lo que dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Cuando venga el Señor, escuche, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, se manifestará lo que realmente somos en Él, porque le veremos tal como Él es. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Esta es una promesa maravillosa para que el cristiano, hoy le hablamos a la iglesia, al hombre, a la mujer de fe, y también para aquellos que no están en el camino, tómense su tiempo, reflexionen y busquen a Dios a tiempo, para que entren en el camino, porque algo va a suceder. Ahora mire esto: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Ve? Todo el que cree en Jesús, todo el que se congrega, todo el que hace obediencia, todo el que piensa en Él, todo el que teme en Él, se purifica en Él. Por eso es que tenemos que tener una comunión con Cristo. El mensaje que el Señor pone en mi corazón este año para ti es este: en que te purifiques en Él. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo se hace eso, pastor? Bueno, usted tiene que abrir un altar de oración, un lugar especial que solamente va a ser suyo y de Él, del Señor, donde usted va a ir a orar, donde usted va a ir a clamar, donde usted va a ir a hablar con Él, donde usted se va a ir a tomar un té con Él o un café con Él y lo vas a invitar. Y entonces Él va a ser tu confidente, va a ser su amigo, va a ser aquella persona en la cual usted va a poner toda su confianza y le va a confiar tus sentimientos, los deseos y anhelos de tu corazón. Ahí comienza una verdadera comunión con Dios para que usted pueda purificarse en Él. Escuche, no se trata de ser fanático, ni se trata de ser religioso. Se trata de que usted viva en la presencia de Dios. Se trata de que usted sea santo y que te purifiques, porque Él es santo. Todos vinimos sucios delante de Dios y todos están en un proceso, en un crecimiento día a día. Pero si usted quiere avanzar, usted tiene que levantarse ese lugar secreto donde vas a ir a enamorarte con Él, donde vas a entrar en su presencia y donde Él se convertirá en su amigo, en su protector, en su guía, en su ayudador, en su socorro mismo, para que te puedas purificar en Él. Ahora, bien, escuche esto: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. O sea, todo aquel que comete pecado rompe las reglas, rompe los mandamientos de Dios.
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Jesús aparece para lavar el pecado de cada hombre y de cada mujer. Y no hay pecado en Él. Así que el que está en Él no hace pecado, ni tiene por qué hacer pecado. Puede vivir una vida en gozo, disfrutando, pero tu conciencia debe ser limpia. Debe haber una balanza en tu corazón, debe haber paz, debe haber justicia. Y todo el que teme a Dios, escuchen, no está bajo la ley, porque no hay pecado en él. Está en la unidad del Espíritu, en la nueva ley del Espíritu, en una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que les digo esto en el amor y les digo algo muy importante, valga la redundancia, en que te apercibas. Este tiempo para el 2023 va a sorprender a la humanidad. Y solamente los que estén en Cristo, los que estén confiados en Él, surpasarán, superarán. Escuchen, saldrán a victorias con Cristo Jesús. Amén. Y si Cristo viene, nos vamos con Él. Amén, aleluya. No dejaré de predicar que Cristo viene. Él lo acaba de decir acá, que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Esto es promesa de Dios. Jesús, escuchen, Jesús no es hijo de hombre para mentir. Él lo dijo y Él va a venir. Escrito está y yo lo creo. El problema es si usted lo cree o no, pero Él va a venir. Ahora preste atención porque estamos empezando. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Escucha, hermano, no me venga con el cuento de que usted está en la gracia y que deliberadamente puede hacer pecado. No, eso no existe. El hombre de Dios es justo. El hombre de Dios vive por la palabra y vive por el consejo de Dios. Ahora, como Él lo dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Usted no puede decir que es un cristiano, un creyente, y que conoce a Dios y que Dios le dijo, cuando usted anda pecando, cuando usted anda haciendo lo indebido, cuando anda sacando provecho de otro, cuando andas murmurando, cuando andas acusando, cuando andas vituperando. Usted no ha conocido a Dios. Y el que conoce a Dios, el Hijo de Dios, no anda juzgando a nadie, no critica a nadie. Y si ve algún problema, lo que hace es doblar rodillas y orar a Dios e interceder para ver el cambio y la transformación en esa persona que está muy cerca de Él, que es amada de Él, o que está en su vínculo familiar, o que sea el vecino, o que sea el prójimo. Porque los hijos de Dios fuimos llamados para interceder en el cielo y la tierra. ¿Por qué no hay bendición en la iglesia? Porque los hombres andan murmurando. Y cada vez que usted murmura contra usted mismo. Cuando usted murmura contra su prójimo, murmura contra usted mismo. Cuando usted miente a su prójimo, miente contra usted mismo. Y si usted vive haciendo estas cosas es porque vive aún en la simiente del hijo del diablo. Escuche, vive en la simiente del pecado. Pero si verdaderamente usted está en la simiente del Hijo de Dios y usted nació en Cristo Jesús, usted no peca. Y si quiere ser bendecido este año, usted simplemente comience a hacer lo bueno, planta la buena semilla. Lo que haga, hacerlo como si lo hacéis para Dios. Y no preste atención qué piensa o qué digan de ti o qué crean de ti. A ti lo que te debe importar es lo que Dios piensa de ti, porque Él conoce las intenciones de tu corazón. Amén. Y tú esmérate por agradarlo a Él, mas no a los hombres. Aunque el mundo se te venga encima, no te preocupes, pero Él conoce tu corazón, conoce tus intenciones, y Él mismo será quien entregará galardones y la corona de la vida a cada uno de los que creyeron y pusieron su confianza en Él. Amén. Así que hay vida eterna, y los que sean levantados con Él después de las bodas del Cordero, cuando se instauren los 1000 años, el reino milenial, Cristo Jesús, Él mismo plantará su reino, establecerá su reino, corregirá las naciones con vara de hierro. Escuchen, y Él reinará con sus sacerdotes, con sus santos. Escuchen, con su pueblo amado, con los que temían y pensaban en Él y guardaban su voluntad. Así que este 2030 es para que la iglesia se santifique. Se acortó el 23, perdón, corrección. Wow. Me fui muy lejos, 2030. Pero sí quiero decir que este nuevo año 2023 es que usted
tiene que buscar la santidad en su presencia. ¿Por qué? Porque vemos que todo lo que está pasando en el mundo, corriendo de aquí para allá, y los anuncios y rumores de guerras y guerras, vendrá algo sobre esta humanidad que le va a sorprender. Habrá una destrucción repentina. Y si usted no está como debe estar, usted perdió el tiempo. Usted se puede quedar. Ahora mire esto, mire lo que dice, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Mire, como Él es justo, imita a Jesús. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cuando Jesús aparece en tu vida y tú mueres con Cristo para el mundo, y cuando usted nace con Cristo para vida nueva, usted no puede hacer más pecado, porque la ley del Espíritu está en ti, porque la nueva vida de Cristo Jesús está en ti. Y si tú amas a Jesús y temes a Jesús, usted no hace pecado. Ahora, bien, mire lo que dice después de esto. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si usted nació en Cristo, el mismo Espíritu va a redarguir y no te va a dejar pecar. El mismo temor que tú tienes a Dios no te va a dejar pecar. El mismo amor que tú tienes a Dios no te va a dejar caer. Te vas a mantener firme porque estás sobre la roca, porque estás cementado sobre la simiente del Hijo de Dios. Y la simiente del Hijo de Dios es Yahshua HaMashiach, es el Señor Jesucristo, el que va a venir por su pueblo, el que viene por su iglesia, el que nos va a arrebatar a todos los que hacemos su voluntad. Porque hay algunos que le dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. Ahora preste atención, porque esto se va desarrollando y se está poniendo interesante. Dice, versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, escuche, no es de Dios. Así que usted puede decir que usted es muy cristiano, muy creyente, te puede dar golpes de pecho y usted puede hacer 20,000, 30,000 plegarias, 30,000 oraciones, la que ustedes quieran. Pero si usted no hace justicia y ama a su hermano, usted no es de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Mire lo que dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y si usted no ama a los enemigos, a ver quién quiere amar a los enemigos. Esto es duro. Si no amas al hermano que tienes a tu lado y que ves y compartes con él, ¿cómo vas a amar a tus enemigos? Verdaderamente tienes que nacer de nuevo. El amor de Cristo tiene que estar en tu corazón y debes entender lo que Jesús dice y a lo que Jesús te llamó. Compasión, misericordia y amor quiero. Sé humilde y manso de corazón. Ahí verdaderamente usted murió en la carne. Ahí verdaderamente usted murió con Cristo cuando fue crucificado. Pero si usted no siente esto y si usted no practica esto, usted está en la simiente del diablo. Usted no está en la simiente de Jesús. Por eso dice que el que no ame a su hermano, escuche, no es de Dios. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Así que si usted va a hacer algo por alguien, hazlo desinteresadamente, como si para Dios lo hiciese. Así sea para tu enemigo. Y si tú ves que alguien te vitupera, si usted ve que alguien, escuche, te señala, si usted ve que alguien hace malo contra ti, simplemente pon las cargas en Dios, perdónale, intercede, ora para que esa persona sea transformada. Los hijos de Dios vinimos para interceder entre el cielo y la tierra, no vinimos para otra cosa, para orar los unos por los otros y para amarnos, para que el reino de Cristo Jesús, el reino de los 1000 años, se establezca en la tierra. Ese es el propósito de la verdad y la verdad de todo lo que está encerrado en el plan de Dios. Ahora mire esto: porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? ¿Y por qué causa le mató? Dice
porque sus obras eran malas. Y todo el que hace lo malo anda aniquilando, anda haciendo lo que realmente no le agrada a Dios. Y las de su hermano eran justas. Entonces, cuando usted se convierte en una persona justa, escuche, justicia significa una balanza. Y la balanza debe ser igual, lo que es igual para ti debe ser igual para tu prójimo. Y cuando tú mides las cosas con justicia de Dios, eres aprobado por Dios, eres digno, tienes mérito y virtud delante de Dios. Esto es lo que muchos no conocen. Pero cuando usted no es justo, la balanza se inclina de un lado. Y se inclina es hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, el que tenga oído entienda lo que quiero decirle. El que saca provecho siempre cae. El que toma de lo ajeno y de la gracia ajena para complacerse o sacar ventaja, cae. No vive por su gracia propia, sino por la gracia que quitó de otro. Incluso hasta lo que no tiene le será quitado. Por eso es que necesitamos entender qué significa vivir en justicia y caminar en la verdad, hablar la verdad. Cuando usted entiende esto, usted aprende a sembrar la buena semilla. Cuando usted siembra buena semilla, usted recibe un buen fruto. Cuando tú declaras palabras de bendición, bendiciones multiplicadas vuelven a ti. Cuando tú hablas correctamente y llamas las cosas por su nombre, las cosas se transforman y se establecen. Pero cuando tú hablas maldicencia, cuando tú hablas cosas incoherentes, cuando tú hablas vulgaridades, obscenidades, así es tu vida, así es tu entorno, porque el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. El poder de transformar todo está en tu lengua. El poder de bendecir a tus hijos o de maldecirlos está en tu lengua. El poder para cambiarlo todo en el hogar y que Dios reine está en tu lengua, declarando: Dios vive conmigo, Dios camina conmigo, Dios tiene el control de mi esposa, Dios tiene el control de mi esposo, Dios tiene el control de mis hijos, Dios tiene el control de mi entorno. Por lo tanto, mi casa es casa de oración. Dios se santifica en ese lugar y Dios viene a hacer todo lo que tiene que hacer porque a Él le place, porque tú le abres el corazón. Ahora mire lo que dice, versículo 3. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo y la simiente del diablo no quiere nada con la simiente del Hijo de Dios. Hay una guerra espiritual, escuche, entre el bien y el mal. Y también en la tierra hay una guerra entre los hijos de la luz, entre los hijos de la simiente de Dios y los hijos de la simiente del diablo. Por eso es que todo lo que está escrito se va a cumplir. Hay cumplimiento. Cielo y tierra no pasará hasta que no se cumpla una tilde, una jota de mi palabra, dijo Jesús. Y está escrito. Ahora mire lo que dice, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es terrible. Hay hermanos en congregaciones que tienen años que no se hablan. Y hay hermanos que se tratan hipócritamente. Imagínense, esto es para que nos volvamos al amor ágape, al amor del Señor y vivamos conforme a su voluntad. Si usted quiere irse para arriba, si usted quiere irse para arriba, si usted quiere ser arrebatado, si usted quiere ser tomado por el Señor. Porque si usted no es aprobado, si usted no se hace digno, si usted no tiene el mérito y la virtud, usted está en un problema. Ahora mire lo que dice después, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Oiga, ¿y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? Oiga, los homicidas no tienen, escuchen, vida eterna permanente en él. Mire qué tan terrible es despreciar a alguien. Tan terrible es ser indiferente con alguien. Tan terrible es ser indolente con el que tiene sufrimiento o está padeciendo. Iglesia, despertemos. Jesús está a la puerta, está tocando, viene. Y cuando suene, escuche, cuando se escuche su voz, escuche, su voz se va a escuchar, va a ser como una alarma. Él mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Escuche. Sonará.
Gritará. ¿Qué gritará? No sé. Pero los muertos en Él resucitarán primero. Los muertos en Él serán levantados y los que estamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Ojo, ojo. Preste atención. Y mire lo que dice después de esto. Así que si usted no hace como Él dice, y si usted no ama a su hermano, si usted no ama a su papá, a su mamá, a su tía, a su tío, cualquiera que sea su prójimo, tienes un problema. Porque tu corazón tiene que estar conforme al corazón de Dios para que tú puedas ser levantado. Los que dicen que los que son salvos siempre son salvos, eso es mentira. Dios requiere que le amemos en espíritu y en verdad y que hagamos como Él dice. Miren lo que dice después. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, su sacrificio. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahí está. ¿Estamos listos para dar la vida por los hermanos? Mire lo que dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Oiga, hay hermanos que pueden ver a sus hermanos pasando necesidad y son indiferentes. La indiferencia Dios la castigará. Hijo mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho, que haya un testimonio en verdad, de corazón sincero. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Cuando nos redarguye el Espíritu Santo es porque estamos haciendo las cosas mal. Y es donde tenemos que frenarnos un momento y parar allí y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor Jesús, muéstrame, enséñame, revélame. Ahí es donde tiene que ir a aquel lugar que Dios está pidiendo que tenga durante este año 2023. Ese lugar secreto donde solamente tú y Él se sientan a tomar el té. Donde tú y Él solamente hablarán palabras que solamente conocerás tú con Él. Donde tú le declararás toda la verdad y todos los anhelos de tu corazón. Donde Él será tu confidente. Este tipo de relación es la que Dios quiere con cada uno de nosotros. Yo puedo orar mucho por ti, pero tú no te vas a salvar porque yo ore por ti. Tú te vas a salvar cuando le hayas creído a Cristo y cuando te hayas arrepentido de tu corazón y te hayas convertido a Él y hagas como Él dice en su palabra. Ahora mire lo que dice. Preste atención, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si el corazón no te reprende es porque tú andas bien. Es porque tienes una relación con Él. Es porque la ley no es para ti, porque tú estás en la ley del Espíritu y tienes una nueva vida en Cristo. Y entonces anda conforme a la voluntad del Padre. Y entonces esto es maravilloso, hermano. Porque el hombre en la tierra ni el diablo y nadie puede señalarte. Solamente uno te juzgará y se llama el justo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Ahora preste atención. Esta predicación es para que te vaya bien este año. Como hijo de Dios debes vivir. Y debes entender que lo que tú declares con tu boca, eso es lo que va a acontecer en tu entorno. Si abres tu boca para bendecir, si abres tu boca para hacer lo que a Dios le agrada y para ministrar, para dar a conocer el nombre de Jesús y testificar su nombre, usted será bendecido, usted será prosperado, porque Él lo enseña. Veamos qué dice. Y cualquiera dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Escuche, escuche a dónde vamos. Y el principal es este: el de guardar el reposo al Padre, donde la señal del pacto está en nuestra frente. Escuchen lo importante que es guardar el sábado. El séptimo día Dios lo escogió para que reposáramos e hiciéramos su obra y oráramos por los enfermos y oráramos los unos por los otros y permaneciéramos en su presencia. Pero mucha gente ignora estas cosas. La gente vive un evangelio light, doctrinas trastornadas por concupiscencias de hombre, por razonamientos de hombre. Pero la verdadera palabra nos enseña que es una comunión directa con Él. Oiga lo que dice. Mire lo que dice. Así que
hay que guardar sus mandamientos, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Escuchen, ¿quieres recibir las cosas del cielo? Usted tiene que guardar sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y que hacía Jesús, la obra de su Padre. Se despojaba de sus cosas para compartirlas. Ministraba en el nombre del Padre. Daba sanidad. Restauraba a los enfermos. Daba la luz a los ciegos. Abría los oídos de los sordos. Y a los mudos hacía hablar. Y a los muertos resucitaba. ¿Qué nos ha pasado, iglesia? Que dejamos de predicar el Evangelio. ¿Qué ha pasado, iglesia? Que ya nos testificamos más en el nombre de Jesús. La gente se fue al dinero y se fue a la prosperidad que predican los hombres. Pero la verdadera bendición y la añadidura va a venir cuando usted guarde los mandamientos. Lo acaba de decir la palabra, no lo digo yo. Ahora, miren lo que dice. Él dice: buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. En este 2023, escuche bien, necesitas con urgencia un lugar donde te sientes con tu Señor y te sientes a esa mesa con Él y le invite a ser parte de todos tus proyectos. Escuche, de todas las cosas que tú haces. Siéntate a la mesa y tómate un café con el Señor. Siéntate a almorzar y a comer con Él y agradece por las cosas pequeñas, pero también por las más grandes. Sea agradecido para que la añadidura del cielo venga sobre tu vida y sobre los tuyos. Pero no murmures. Muchos no están de acuerdo con lo que Dios les da, y cuando murmuran caen en aquel mismo pueblo rebelde. Y a Dios no le agradan los rebeldes. A Dios le agrada el pueblo que se rinde, el pueblo que se humilla, y entonces Él los levanta y los exalta y los lleva a un nivel mayor. Si ustedes quieren ser llevados a un nivel mayor en este 2023, usted necesita rendirse y humillarse, y necesita encontrarlo a Él en lo secreto. Velad y orad, porque a decir el espíritu a la verdad está dispuesto, pero el que está en la carne es débil. Y si usted levanta una conexión con Dios, andará con la protección de Él. Serás resguardado de toda virulencia, pestilencia, de toda pandemia, de toda cosa inmunda que se inventen los que están en las tinieblas, los que viven en la simiente del diablo. Usted habita a la sombra del Altísimo y vive en la simiente del Hijo de Dios, para vida nueva, para vida eterna, para restaurarlo todo. Gran bendición es esta. Échale mano a la vida eterna en Cristo Jesús. Y luego dice esto: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús. Escuche, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a los otros como Él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, escuche, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu de vida nueva que puso en nosotros, por las arras del Espíritu, por el sello y la señal del pacto que está en nosotros. Por eso es importante guardar los mandamientos. No es que yo obligue, ni es que yo los imponga, sino que Dios dice. Y hay muchos cabezones que no le quieren entrar esto. Yo le pido a Dios, en el amor, que se les revele esta verdad, para que puedan vivir en la gracia verdadera que Dios quiere regalarte, para que vivas aprobado, digno, escuche, en mérito y en virtud, y que usted pueda ser vaso de honra todo el tiempo, y que cuando su boca se abra, sea para bendecir y sea canal de bendiciones para otros. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, dijo Jesús. Amaos los unos a los otros y guardad los mandamientos, porque esto le gusta al Padre. Se les quiere, se les ama. En este año 2023, Dios pide a la iglesia un lugar de reunión. Vamos a levantar el altar, vamos a encender el altar, vamos a hacer una unidad con el Espíritu de Dios, para que nos revele todas las cosas y los misterios de los santos se te sean revelados, y el Espíritu Santo
te lleve a toda verdad y toda justicia, y Dios te tome siendo usted propiedad de Él. Shalom Maranatha. Hasta otra oportunidad. Se les quiere. Un abrazo a la distancia.